serio también, por supuesto, Martín Ortega, el derecho a la salud mental. ¿Te contamos un poco? ¿Abrimos tema? Ahí está, a ver, dale, cuando quieras. Título de Clarín. Internaron a Martín Ortega, el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar. El mayor de los hijos del clan Ortega fue trasladado a la institución psiquiátrica, y lo acompañaba su hermana Julieta Ortega, que la venía acompañando hace un tiempito en su casa, y creo que él vivía un poco en su casa ahí en Palermo. Bueno, en la noticia... un poco, pero quiero ir por este lado, por supuesto, con Sandra. Obvio. ¿Nos contás un poco de qué se trata, digamos, esta situación, más que nada, y qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que pasó, qué hace la familia cuando pasan estos casos también? Bueno, básicamente la internación es un abordaje terapéutico que se establece cuando no es posible, es un recurso terapéutico, cuando no es posible abordar al paciente en forma ambulatoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? A veces toma intervención al juzgado, otras veces no, depende de la gravedad y del riesgo, porque puede ser que el paciente sea un riesgo para sí mismo o para terceros. Entonces hay que tomar una medida preventiva. Esto no significa que el paciente va a quedar internado de por vida. No, claro. Es abordarlo, hacer un historial clínico, ver cuál es el motivo, la causa de que este paciente esté en esa situación. Siendo este caso, ¿me ayudas, Lola? ¿Qué es lo que se sabía, más allá de estos títulos que lo sabemos a partir de hoy a la mañana? Fue Luis Bremer el que dio la noticia en Desayuno Americano, y lo que él transmitía, que luego obviamente se fue corroborando con el paso de las horas, es que Martín, de 56 años, era internado de forma compulsiva ayer a la tarde. Obviamente quien coordinó todo fue el doctor Trujillo, digo que obviamente porque tiene que haber un médico capacitado para hacer eso en coordinación con la justicia, porque tiene que haber esa coordinación entre un médico que lo solicita a un juez y un juez que evalúa y que se lleve a cabo esa internación. Va una ambulancia que está preparada para salud mental, para problemas de salud mental, y fue a través de esa decisión tanto del juez como del doctor Trujillo que se produce el traslado a una clínica psiquiátrica. Lo único que se sabía era que estaba acompañado de Julieta, una de sus hermanas, y que esta situación de acompañamiento entre hermanos venía ya desde hace muchísimo tiempo. Cuando digo muchísimo tiempo, no sabemos cuánto. La realidad es que todavía no ha habido ninguna comunicación, ni oficial ni por parte de la familia, pero sí ha trascendido por parte de amigos que venía ya desde hace rato ese acompañamiento. Julieta iba todos los días a casa del hermano para ver cómo se encontraba, digamos, monitorear de alguna manera y desde lo familiar una situación de la que desconocemos mucho. Pero lo que me parece más importante de todo es el acompañamiento de la familia, ¿no? Bueno, es importante marcar que quizás hubo un proceso ambulatorio y que de alguna manera no lo pudieron contener en esta... fuera de un contexto de internación, ¿no es cierto? Y después se tomó la medida. Y en general las ambulancias van con psiquiatra, vos que mencionabas. Además tiene 56 años, es un hombre grande, ¿no? Es un adulto. Vos sabés que él, junto con Sebastián Ortega, son los que llevan adelante la productora Underground. Claro. Él, de hecho, se dedica más a la parte de revisión de guiones, la estética de las producciones y demás, porque es fotógrafo. Y bueno, vos lo ves en sus redes y le encanta todo lo que tiene que ver con la fotografía. Además suele, digamos, postear la foto y en base a quién se está, o en base a quién se está, digamos, inspirando a la hora de tomar una fotografía y demás. La verdad, no se sabe más. Él vivía en su momento, o corríjame, me parece... ¿Estaban en Miami? No, sí, pero digo, acá digo, Martín vivía con una etapa con Evangelina y con Palito en su casa, como que siempre estuvo como, ¿no? Como... cuidado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a decirlo así. Si hay algo que vamos a recordar siempre que mencionemos a Palito Ortega en cualquier circunstancia, es lo que ha ayudado a personas con adicciones. Entre ellos, y en el número 1, Charly García. Claro. Si Charly García pudo superar una situación de adicción, fue gracias a Palito Ortega. Recordemos que se lo llevó a su casa en Luján, que trabajó con él, que hubo un acompañamiento, más allá obviamente del profesional, y que ahora es su pareja la que lo cuida. Pero si no hubiera existido ese proceso de acompañamiento de Palito, desde la música, de venga, vamos a tocar, vamos a crear, de meterlo en el mundo de lo creativo, que es lo que movilizaba mucho a Charly, yo no sé si hubiera podido salir de ahí.
Por supuesto, tiene que ver con una internación, lo que estamos hablando, voluntaria o involuntaria. ¿Nos contás un poquito, a ver, y diferenciamos cómo es? Básicamente, en ese contexto, el paciente no puede decidir si le internan o no. Hay que ver cuál es el riesgo, cuál es... como decía antes, es una medida preventiva. Entonces, si hay un riesgo inminente de algún peligro... interviene el juez, interviene el profesional que lo está asistiendo o si viene una ambulancia, en general vienen con un médico psiquiatra, toma la decisión de la intervención para proteger al paciente y para protegerlo de terceros también. Siempre un juez tiene que tomar la última palabra en ese momento. El médico le dice, mira, está en condiciones de que lo internemos, pero el juez tiene que dictaminar. Cuando hay una internación, depende del caso, puede intervenir un juez o no. Perfecto. Y cuando hablas de peligro inminente, hablas de un peligro de que se haga daño a sí mismo. A sí mismo o a un tercero, ¿no? Entonces se toma esa medida para, bueno, de alguna forma, si hay que medicar al paciente, si requiere un control excesivo o más permanente. En las internaciones hay profesionales todo el día que lo pueden asistir, que lo pueden contener y aparte viene a ser como un lugar terapéutico, ¿no? Donde en realidad si necesita el paciente hablar varias veces al día. Aparte, digo, Sandra, son pacientes que no pueden estar solos. No pueden estar solos. Por un tiempo. Y el tema que vos hablabas de acompañante terapéutico, muchas veces se usan, sí, en casos de adicción, en otros problemas también de gravedad, o que puede correr peligro, o que puede desencadenarse alguna situación complicada con el paciente. El terrible caso de Felipe Pettinato. Sí, yo te iba a decir perdón, también en su casa está por ahí también pensaba en Matías Alé, pero digo, creo que entra dentro de esto. Conocemos muchos casos mediáticos donde el acompañamiento terapéutico se ha vuelto mediático por la situación. En el caso de Felipe Pettinato, el acompañante falleció. ¿Me explico? Sí, o sea, quiero decir, también hay situaciones a las que se expone el acompañante. Claro. Sí. Nada. En general están preparados los acompañantes terapéuticos, deberían estar preparados. No es que puede ser la hermana acompañante terapéutico, o sea, tienen que tener noción. No, era un acompañamiento de cómo trabajar. Exacto. Claro, no, lo de Palito Ortego era un acompañamiento afectivo. Claro. Obviamente también había un acompañamiento terapéutico. O sea, no es que era una cosa y la otra. Sí. Es todo. Sí, se ve que hasta ahora, el acompañamiento era de la psiquiatra o el psiquiatra, ¿no es cierto? Digo, hasta ayer. Sí. Y hasta de controlar la medicación si la hubiera, que la estén tomando, porque muchas veces se revelan algunos pacientes si no toman lo que se les indica. Entonces, es muy importante que el acompañante terapéutico cumpla una función como una especie de psicólogo, médico, que controle la medicación, enfermero, que controle que lo tome. Así es. En ese caso, cuando ya tiene ese acompañamiento. Sí. Porque también está, antes de que le otorguen, le den acompañamiento, uno ser responsable, el que está medicado, de porque tomar tiene que ver con la conciencia de enfermedad. Claro. ¿Cierto? Una persona que no entiende que tiene un problema, y bueno, reniega de ese problema y no hace lo que tiene que hacer, acudir a un profesional idóneo en el tema. O gran error también, que a veces pasa, de que por ahí están bien con la medicación y dejan. No, es un proceso. Bueno, eso es grave porque muchas medicaciones... Que creen que están bien y no. En realidad es un proceso. Que dejarse de manera, no es de un día para el otro, ¿no? Tiene que ser gradual, tiene que haber un profesional que vea cómo se va bajando la dosis. Eso es muy importante también. Recuerdo otro caso terrible, no sé si se acordarán, justamente por un tema de no tomar la medicación, el caso terrible que ocurrió en Plaza Italia, donde un paciente psiquiátrico terminó acuchillando a un policía. Yo recuerdo haber entrevistado al hermano y el hermano contó en su momento todo lo que había sido el tránsito de la familia con ese paciente. Sí, son brotes esquizofrénicos en general, en donde, bueno, el paciente tiene esta reacción, pero está atravesando un brote. Y además, ¿cómo queda también traumada la familia? Sí. Porque, la familia a veces quiere acompañar y no encuentra el acompañamiento. Aprovecho tu visita y la pregunta por eso es un poco tonta, pero no lo sé. El brote no avisa, ¿no es cierto? No avisa. En realidad, a veces hay algunos signos que tiene que detectar la familia, que tiene que ver con estados de mucha ansiedad, por ejemplo,
reacciones violentas o contestaciones violentas, falta de sueño, por ejemplo, ingerir mucha comida, conductas que cambian de lo normal. Entonces, observar esto porque por ahí podría estar anunciando algún tema como un brote psiquiátrico o por ahí alguna situación en donde está presentando diversos síntomas y estos signos van a avisar que por ahí el paciente está fuera de equilibrio total, ¿no es cierto? Que tiene que acudir a un lugar. ¿Me ayudan con Chano? No fue. No, Chano ya estaba. Perdón, Chano tuvo un conflicto físico con la policía. Él perdió un órgano. El policía también resultó herido. Luego, después de aquello, hubo una internación. Lo había blanqueado. Estoy yendo para atrás. Después lo había blanqueado. Bueno, lo de los choques no nos vamos a olvidar porque con eso hicimos hasta memes, vamos a decir la verdad. Pero lo último fue peor todavía porque ahí hubo gente que resultó herida, donde el policía no le quedó más remedio que disparar porque era su vida o la de Chano. Pero otro caso, por ejemplo, que también conocimos en su momento, el de Juan Castro. ¿Lo recordamos rápidamente? Juan Castro cae, también tenía un problema de adicciones y estando con su acompañante terapéutico cae del balcón. Eso derivó en una causa judicial para averiguar en qué contexto se había caído, si se había tirado o qué había pasado. A lo que voy es que son situaciones diferentes como cada ser humano y diferentes como cada paciente psiquiátrico, cada uno con su historia y cada uno también con el posible tratamiento que pueda tener, porque vamos a decir las cosas como son. De todos los que estamos hablando, la mayoría tenían plata y familia que podía poner la plata. Claro. Mi pregunta y la que nos hacemos muchas veces el resto es ¿qué pasa con aquellos que no tienen dinero? ¿Cuántas familias quieren internar a sus hijos en problemas de adicciones y no encuentran ni dónde ni cómo pagarlo? Sandra, ¿cómo se resuelve eso? ¿O qué posibilidades hay dentro de lo que tu mirado o conocimiento, por supuesto? Bueno, es difícil, pero sí hay centros que asisten sin tener que poner dinero, asisten adictos. Lo que estabas mencionando, es importante que la familia también sepa que a veces la persona adicta no reconoce sus actos, no dice, ay, yo sí, estaba en un momento, no, son situaciones, por eso les llamamos brotes. Exacto. Y que no toda la familia, por más que estén atentas o sepan la situación de la persona que está sufriendo este problema, no quiere decir que estén preparados como para manejar y controlar esta situación. Por eso es muy importante que se acerquen a hospitales, incluso. En general, cuando uno va a una visita médica, el médico pregunta si la persona enferma toma algo, ingesta algo. Sandra, honestos, ¿no? ¿Hay lugares puntuales de, no sé, de psiquiatría, para que la gente sepa, públicos, que decís, estos tres centros hay lugares, no te sé decir a ciencia cierta cuáles son hoy los que más están trabajando, pero sí hay centros, uno lo puede googlear, centros especializados, es todo un equipo o un gabinete interdisciplinario que trabaja conjuntamente, psicólogo, psiquiatra, médico, y pueden realmente tomar el tema con seriedad y no en manos de que uno vaya a consultar. Yo tenía un paciente que había ido a una bruja para ver cómo resolvía el problema de adicción de su hijo. No, las brujas no resuelven nada. No. Hay que ir al lugar correcto, ¿no? Pero también subrayemos que el sistema de salud no está atravesando su mejor momento. En los últimos años, hoy escuchaba a un profesional, se han cerrado casi 15 clínicas dedicadas a salud mental. No es rentable. No. Vamos a decir las cosas como son. Correcto. Y como no es rentable, no importa si se trata de humanos o de papeles o de libros para almacenar. Pero de todas maneras, el Borda, el Moyano, o sea, son instituciones de mucha trayectoria, que también, si alguien quiere acudir, tratan estos temas, porque hay psiquiatras, hay médicos especializados en esto. Bueno, estas son un poco, ¿no?, las palabras de las cuales